escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Un llamado a que atendamos la palabra de Dios. Ese es el tema, hermanos, que vamos a tocar esta tarde. Atendamos a la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios escrita. Oiga, hermano, la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y en ella, hermanos, encontramos, hermanos, mensajes para la vida. Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra. Y tiene, hermanos, un mensaje para cada uno de nosotros en lo individual. Hermano, este pasaje que leímos, el salmista muestra, hermanos, una actitud de expectativa reverente. Porque dice ahí, escucharé lo que hablará Jehová Dios, dice ahí. Hermano, lo que el salmista está diciendo aquí y lo que quiere enseñarnos es que Dios, hermano, no es un Dios silencioso, no es un Dios, hermano, que está callado. No, Él vive hablando todo el tiempo, hermano. Y como le digo, el salmista dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Él tiene un mensaje para su pueblo. Él tiene un mensaje, hermanos, que es digno de ser recibido por todos. Y ese mensaje, hermanos, como le digo, es un mensaje que es necesario prestarle la mayor atención posible. Porque esto, hermano, implica que a nosotros nos interesa lo que Dios va a hablar. Cuando a usted le interesa algo, hermano, usted manda a callar a todos, hermano. Miren, por favor, cállense que necesito oír esto, dice usted. Porque a usted le interesa oír algún mensaje. Y como digo, Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios quiere hablarnos, hermanos, a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Porque, hermano, cuando la palabra de Dios está, hermano, siendo anunciada, el Espíritu Santo es el que se encarga de aplicar esa palabra a cada uno de nosotros, según la necesidad que haya. Hermano, a veces Dios, como le digo, nos habla por su palabra. A veces Dios nos habla, hermano, a través de las circunstancias, que también, hermano, es un método de Dios para hablar a nuestra vida. ¿Cuántos sabían que Dios nos habla a través de las circunstancias? Qué bueno es, hermano, que nosotros estemos despiertos a entender cuando Dios nos está hablando, hermano. Qué bueno es que nosotros, hermanos, podamos estar despiertos y entender cuando Dios nos habla a través de las circunstancias. Sigamos, hermano, con el texto que leímos
en el Salmo 85, versículo 8. Más abajo de donde leímos dice, siempre llega ese mismo salmo, el versículo, escucharé lo que hablará Jehová. Dice. Eso fue lo primero que leímos. Pero ahora dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, dice ahí. Hermano, el salmista dice ahí que él está atento a la voz de Dios, a la palabra de Dios, porque él va a hablar. Y va a hablar, dice, hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? Pero más que eso, hermano, mire qué bonito, dice, y a sus santos, dice ahí. Nosotros, hermano, somos los santos de Dios. Porque a veces pienso, hermano, que al pueblo de Israel, a ellos se les llamaba pueblo de Israel. Pero ahora a nosotros más, Dios nos llama santos. Santos. Esa palabra la oímos más en el Nuevo Testamento porque es parte, hermano, a veces de los saludos que hacían los apóstoles o los escritores, hermano, de las cartas. Siempre decía a los santos. Pero hablar, hermano, en el Antiguo Testamento de santos no era muy común. Porque, hermano, no había venido el Señor. Porque gracias al Señor Jesucristo ahora nosotros somos santos. Entonces, hermano, cuando dice aquí, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, lo que Dios habla, hermano, no es confusión, no es condenación, sino que el texto dice hablará paz. Dice ahí. Paz, dice ahí. Hermano, cuando hablamos del Evangelio, siempre, hermano, todo el tiempo nosotros se nos explica o nosotros lo sabemos que Evangelio significa buenas noticias. Eso significa. Buenas noticias. Buenas nuevas. O sea que Dios, hermano, siempre tiene palabras que son buenas noticias para el ser humano. Eso significa evangelio, buenas noticias. Algo que nos beneficia, algo que es de bendición para nosotros, es buenas noticias. Hay gente que predica maldiciones, hermano. Voy a ir a predicar el evangelio, a mandar a todos al infierno, a reprender. Eso no, yo no le llamo buenas noticias a eso, porque buenas noticias es decir, Cristo vino a morir por tus pecados. Hoy lo que Dios quiere es que tú vengas, Él te da la oportunidad de arrepentirte. Esas son buenas noticias. Que el hombre sepa que Dios hizo algo por él. Esas son buenas noticias. Y ahí dice, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos. O sea que Dios no habla palabra de condenación, sino que habla palabra, hermano, de paz. Esto, hermano, nos recuerda que la voluntad de Dios es guiarnos hacia la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere, hermano, guiarnos a la reconciliación. Dios quiere que estemos en paz con Él. Eso es lo que Dios desea. Que estemos en paz con Él. Porque hablará, dice, hablará paz. Aún, hermano, cuando nos reprende, lo hace con amor. Porque Dios es bueno, hermano. Así es Dios.
Aún, hermano, cuando Dios sabe que, hermano, no estamos bien, cuando Dios conoce, porque Él conoce, hermano, nuestra condición. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios no ignora, hermano, nada de lo que nos pasa y en la condición en que estamos. Él la conoce toda. Dios no es que no sepa, hermano, Él sabe cómo estamos. Pero aún, hermano, sabiendo, Dios siempre nos habla con amor, con el propósito, hermano, de que nos acerquemos a Él. Nos habla con el propósito de restaurarnos, componernos. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, voy a decir esta parte. Dios, cuando usa el cincho, voy a usar esta figura porque es una figura. Dios no tiene cincho ni lo necesita. Pero usa esta figura. Dios nos llama con amor, nos habla. Todo el tiempo nos pasa hablando, nos pasa exhortando. Eso es animar, reprender es regañar. Hermano, nos pasa motivando el Señor para que nos volvamos. Él sabe a veces cómo estamos, pero aún así nos trae con amor, hermano. Dios, cuando tiene que usar, hermano, el cincho, o quizás voy a usar la palabra que usa ya el Señor Jesús, cuando Él usa la vara, es cuando ya no le queda otra alternativa. Cuando él dice, bueno, ya hice todo lo que pude. Y lo estoy hablando humanamente, hermano. Dios tiene que hacerlo así, pero no es ese, hermano, el método de Dios. Dios es amoroso con nosotros, hermano. Y Él es así porque somos su pueblo, somos sus santos. Dios nos ama y quiere guardar nuestra vida. Por eso quiere, hermanos, por eso el Señor quiere que prestemos atención a su palabra, porque en su palabra está el consejo de Dios para nosotros, hermanos. Porque Él quiere, hermano, que nosotros vayamos por el camino correcto. Cuando usted regaña a sus hijos, hermano, ¿por qué lo hace? Que yo lo que quiero es hostigar a este bicho. Lo que quiero es desesperarlo. No, hermano, si usted piensa así, estamos mal. Nosotros como padres, si nos toca que regañar, hermano, si nos toca, hermano, que a veces constantemente estar hablando, hermano, es por amor. Por favor, hijo, ya te dije, hija. Porque el que no, hermano, el padre que no corrige, ese no ama, hermano. Perdonen. Si no hay un interés del amor, hermano, porque ellos caminan rectamente, estamos mal, hermano. Porque ahí nos muestra el Señor cómo es Él. Y Dios quiere que prestemos atención a su palabra. ¿Con qué propósito? Mira, aquí va algo que es un poco extraño y a mí me llamó la atención esta parte. Porque dice ahí mismo en el versículo que estamos leyendo. ¿Con qué propósito lo hace Dios? Para que no se vuelvan a la locura, dice ahí. Ahí está el versículo, léanlo. Ahí lo leí. Y yo dije, qué extraño esto. Para que no se vuelvan a la locura. Primero habla de que Dios nos está hablando, hermano. Y que debemos de prestar atención. Y Él nos hablará paz. Mire, nos habla con amor. Con el propósito para que no se vuelvan a la locura. Hermano, esta palabra aquí
locura, aquí en este contexto en que se encuentra esa palabra, no se refiere, hermano, a una enfermedad mental. Voy a aclarar esa parte. No se está refiriendo, hermano, a una enfermedad de origen psiquiátrico, sino que aquí el Señor usa esa palabra, o el escritor sagrado, digámoslo, inspirado por Dios, usa esa palabra de una manera así como la usamos nosotros. ¿Por qué digo así como la usamos nosotros? ¿Por qué nosotros usamos esa palabra? Usted a veces le dice a su hijo, bueno, ¿y vos qué estás loco? ¿Qué estás loca vos? Pero nosotros no le estamos diciendo que está loco, que está trastornado, sino que es una palabra de decir que no está actuando como tiene que actuar. En esa manera es que está hablando ahí en la escritura. O sea, hermanos, lo que está diciendo es que el propósito de oír la voz de Dios y prestarle atención, eso nos va a evitar caer en caminos de insensatez y pecado. Oiga, eso es lo que quiere decir. Que si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, que si nosotros oímos el consejo de Dios, eso nos va a evitar, hermano, caer, oiga, en caminos de insensatez o de pecado. A eso le llama locura aquí el escritor, para que no nos volvamos a la locura. Hermanos, no caer en la insensatez quiere decir aquí de apartarnos de Dios. Cuando nosotros dejamos de oír la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos, hermano, de oír el consejo de Dios, nos vamos apartando de sus caminos. Y eso la palabra de Dios le llama locura. Es una insensatez abandonar los caminos de Dios. Es insensatez. Es una locura. Porque, hermano, cuando nosotros caemos en esa condición de vivir en pecado, en rebeldía contra Dios, es cuando ya no estamos pensando de una manera sensata. Aunque sepamos que no es correcto, nuestro orgullo no nos deja reaccionar de que no estamos bien. Escuchar a Dios, quiere decir aquí el salmista, es una forma de protección espiritual para nuestra vida. Escuchar a Dios, oiga, es una forma de protección. Nos protege cuando nosotros tenemos nuestros oídos abiertos a la palabra, hermano. Eso es protección para nosotros. Pero cuando caemos, hermano, inevitablemente en la dureza de corazón, porque esto es una cosa seria. Caer en la dureza de corazón es duro. Porque no reconocemos que debemos volvernos a Dios. Quizás no escuchamos la voz de Dios. No tenemos intimidad con Dios, pero nosotros lo vemos normal. Cuando quizás antes, hermano, sentíamos un anhelo de estar llorando delante de Dios, porque eso nos daba vida, pero hoy no. Lo mismo es cantar que no cantar. Pero, hermano, cuando llega la dureza y la rebeldía,
Cuando caemos en esa locura de apartarnos de Dios, Dios siempre tiene métodos para hablarnos, para hacernos volver a sus caminos. Dios tiene muchas formas, hermano. Él no se cansa. Así que te quieres ir. Va, andate. Y Dios nos habla de buena manera. Mira, hijo, no te vayas, hombre. O le habla a través de alguien. Está siendo infiel, vos sabés. Acordate. Y Dios nos habla con amor. Pero cuando nos volvemos rebeldes, Dios nos deja, hermano. Es que Dios nos deja, ya lo vamos a ver. Y eso usted lo sabe. Y mire, hermano, una de las formas que Dios utiliza y que es efectiva para Dios es esta, que Él siempre la usa, hermano. Siempre la utiliza. El Señor dice, aquí tengo esta fórmula, que aunque es dura, la voy a tener que usar. Hermano, Dios usa una de las fórmulas más efectivas y es la angustia. Oiga, la angustia. Una vez expliqué, hermanos, qué era la angustia. Es una aflicción tremenda, aflicción, temor a la muerte. Él usa la angustia para hacer volver nuestro corazón a su camino, cuando ya no le queda de otras, porque Él nos habla con amor. La palabra de Dios está constantemente hablándonos de un modo, de otro, por allá, por acá. Cerramos los oídos por un lado, por el otro lado están hablando. Pero me gusta lo que dice Oseas, el profeta Oseas, capítulo 5, versículo 15. El profeta Oseas, en el capítulo 5, y el versículo 15 dice de la siguiente manera, oiga, mire lo que dice el Señor ahí, hermano. Dios está hablando a través del profeta Oseas y dice estas palabras. Andaré y volveré a mi lugar. Oiga esto, hermano. Dios está diciendo estas palabras. Andaré y volveré a mi lugar. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Hasta ahí, punto. Pero continúa. Y dice, en su angustia me buscarán, dice. Ahí, si usted lee detenidamente ese versículo, dice ahí, andaré y volveré. Dios, hermano, no tiene prisa. Ajá. Así es que ahí vas a andar, haciendo lo que vos querés, como que si no tenés dueño. Andate. Y ahí está, el Señor anda, andaré y volveré. Eso habla, hermano, de que Dios ahí está, esperando. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Pero ¿cuándo va a pasar? Va a pasar hasta que suceda lo que dice al final. En su angustia me buscarán. A veces digo yo, ¿por qué somos tan así? Que esperamos que venga la angustia a nuestra vida para volvernos a Dios. ¿Por qué vamos a permitir llegar, hermano,
a esas condiciones cuando Dios nos habla a tiempo. Dios no quiere esto, hermanos. Pero el Señor, hermano, ahí en esa porción, nos está diciendo, hermano, que nos hace pasar por momentos difíciles. Difíciles, hermano. Quizás de escasez económica, quizás de enfermedad. No se sabe, porque Dios tiene sus métodos. Dije que si no le pongo esto, no sé que no regresa. Por sí mismo no regresa. Voy a tener que usar la aflicción. Y Dios nos toca, hermano. Alguien dice, no, es que esto es del diablo. No, no es del diablo. Así decían los judíos en el año 605. Es Satanás atacando a su pueblo porque ha venido Nabucodonosor a invadirnos. Y era, hermano, una matazón y era terrible lo que estaba sufriendo el pueblo. Pero ¿qué dice Daniel? Mi siervo, dice el Señor. Él lo ha enviado para tratar con su pueblo. Mira Dios detrás. Porque como no quería el pueblo a la buena, dijo el Señor, bueno, no me queda de otras, lo voy a tener que meter esclavos 70 años. Pero, como le digo, Dios permite y nos hace pasar por momentos de angustia. Y Dios puede tocar cualquier área de nuestra vida. No es fácil. Pero ¿por qué permitirlo? ¿Por qué no decirle al Señor, dame un corazón sensible, dame a estar alerta, Señor, para que yo no me desvíe de tus pasos, de tus caminos, que mi corazón esté alerta, que esté siempre sensible? Eso debería ser nuestras oraciones. Que siempre esté sensible, Señor. Que no me endurezca de corazón, que no haya orgullo en mí, que oiga tu palabra. Y hacer lo que hacía Samuel, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dice. Tomar esa palabra, hermano. No oírla como si es una conferencia. No, es Dios hablando a nuestra vida. Pero Dios lo hace para que en nuestra aflicción nos volvamos a Dios. Ahí lo decía el texto. En su angustia, cuando uno dice, Señor, ya no puedo. Cuando usted dice, ya no. Hoy dice el Señor, cuando nos volvemos, Dios nos habla. Miren lo que dice Oseas 2:14. Ahí mismo lo tenemos para los que están leyendo la Biblia. Oseas 2:14. Mire cómo dice ahí. Dice, pero he aquí, dice Oseas, he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Aquí está hablando Dios. De manera figurada, ya le voy a explicar. Mire, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, dice. Hermano, en esta parte, el Señor es el esposo. Y Él va a traer a su esposa, en este caso una mujer infiel que se prostituía con uno y con otro, pero figuraba, hermano,
la prostitución de su pueblo, que no le es fiel a Dios. Somos infieles a Dios todo el tiempo. Pero Dios siempre, a pesar de eso, va y nos va a traer. Lea Oseas en su casa. Pero mire qué interesante, antes de hablar de hablarle al corazón, ¿qué es lo que Dios hace? La lleva al desierto. Qué bonito pasaje, hermano, que lo lleven a uno al desierto. Te voy a ir a dar una vuelta. ¿Y a dónde me van a llevar al desierto? A aguantar hambre y solazo. Pero ¿qué significa el desierto, hermano? El desierto es un lugar de prueba y de angustia. Y Dios antes, hermano, para hablarle, la tiene que llevar al desierto. Es que te tengo que ir a meter ahí para que entendas. Y como le digo, el desierto es un lugar de prueba y de angustia. Y como le digo, a veces Dios nos lleva a esos desiertos. Pero no es que Él lo quiera muchas veces, sino porque a veces es necesario. Porque si no, no reaccionamos. Y como le digo, ese desierto puede ser una crisis, una pérdida, una enfermedad, no sé, algo doloroso, hermano, algo duro que no se le desea a nadie. Pero Él no lo hace porque no nos ame, no nos hace porque nos gusta ver que suframos, no. No lo hace para destruirnos, sino que Él quiere que le oigamos. Y como no le oímos de otro modo, como ya hemos cerrado los oídos a la voz de Dios, hermano, Dios tiene que usar el desierto. Toda prueba a la que hemos sido sometidos, yo siempre sé que Dios ahí está, hermano. Yo lo tengo comprobado. Yo lo sé. Pero nosotros permitimos en qué desierto queremos estar, hermano. En uno más terrible, cuando no queremos oír la voz de Dios. Por eso es que dice el texto, he aquí el desierto, en el desierto le hablaré a su corazón, en el desierto. Cuando esté allá en la angustia y en el dolor, yo sé que ahí sí me va a oír. Yo sé que ahí sí va a decir, papá, ayúdame, ya no aguanto. Yo no sé cuánta gente están en este momento, hermano, en algún desierto, tal vez ni aquí, en otro lado. Porque han abandonado, hermano, el camino de Dios. Y ahorita está, llora y llora y llora. Y ya no aguanto de llorar, dice alguien. ¿Sí? Es algo duro. Yo a veces me pongo a pensar, Dios, no quisiera pasar la angustia que está pasando tal persona. No la aguantaría, Señor, le digo, ayúdame a guardar mi corazón. Hermano, como le digo, no tenemos que esperar ser llevados al desierto para poner atención a la voz de Dios, hermano. Seamos sabios. A veces sabemos que eso no es correcto, que eso no es así, que Dios nos llama a ser prudentes, a no vivir de manera desagradable al Señor, sea cual área en la que sea, hermano. Usted sabe, si allí Dios sabe.
¿En cuál área necesitamos mejorar, hermano? A veces aquí podemos ser buenos cristianos, pero en la casa ser malcriados, hermano. Ser malos hombres, malas mujeres, malos esposos. Gritando. Y entonces, pero es un llamado de Dios a la reflexión, hermano. Cada uno, todos. A una persona que vi hace poquito, dice que un hermano le dijo: mire, hermano, si usted no deja esa conducta, usted no va a hallar trabajo y se va a quedar en la calle. Me dijo que ya pasaron 10 años y se ha cumplido. Cerradas las puertas por completo, ¿no? Y le digo, las cosas se pueden arreglar porque Dios, hermano, cambia de decisiones, hermano. Yo ya se lo demostré aquí en la Biblia, hermano. ¿Cómo cambia Dios de decisiones? Cuando nos volvemos. Porque un corazón humillado delante de Dios, Dios no lo deja. El Señor se lo dijo al profeta: mira, anda, decirle que arregle su casa porque se va a morir. Aquel se puso a llorar y a clamar. Tenía ventaja ese hombre porque dijo: Señor, tú sabes cómo ha andado en rectitud. Pero lo que le valió no fue eso, sino, hermano, su humillación delante de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Anda, regresate, le dijo. Dios le habla a su profeta: anda, regresate y decirle que le voy a dar 15 años más. Porque en nosotros está la decisión si queremos volvernos a Dios o no. Dios nos habla de muchas maneras y, como les digo, no esperemos las consecuencias de nuestra desobediencia para atender la voz de Dios. Hoy es el día para regresarnos al camino correcto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hermano, ¿quiénes son los que endurecen el corazón? Nosotros, hermano. Nosotros endurecemos el corazón. Porque la Biblia sí dice: no endurezcas tu corazón. Entonces, hermano, no hagamos oídos sordos. Un corazón humilde y dispuesto, hermano, es el que el Señor le agrada. Cerremos los ojitos. Cierre sus ojos. Todos cerremos los ojitos. Solo en el Señor podemos encontrar, hermano, la paz, la tranquilidad para nuestra alma. Solo en Él. Y Dios nos habla a través de su palabra todo el tiempo. Nadie va a decir: yo no oí la palabra. ¿Cómo no? La oímos. Lo que sucede es que endurecimos nuestro corazón a la voz de Dios. Pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere abrazarnos. Es una insensatez apartarnos del Señor. No es correcto. Nosotros sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto.
Sabemos que Dios nos llama a caminar como a Él le agrada. Habrá esta tarde, hermano, alguien que sabe que necesita ponerse a cuentas con Dios. Habrá alguien que sabe que necesita decirle: Señor, quiero ser sincero contigo, Señor. La verdad tú me conoces. Habrá alguien que sabe que necesita pedirle perdón al Señor. Levante su mano. Habrá alguien que quiere ponerse a cuentas con Dios.